Me mandaron un par de videos desde China para analizar y en ellos podemos ver que el cielo está dividido en dos por un área iluminada y otra en sombra. Aquí podemos ver los videos de una manera rápida. Al final los voy a poner completos. Y básicamente es eso. Entonces vamos a primero a identificar qué es esto. Estuve investigando en internet y esto posiblemente sea un fenómeno natural que le llaman algunos split sky o cielo dividido, y sucede por la obstrucción de una parte de los rayos del sol a causa de bloques de nubes en el atardecer. Es decir, que la luz que debería de pasar continua se bloquea y solo aparecen ciertos elementos, ciertos rayos que se pueden ver. Por aquí tengo algunos ejemplos que busqué en internet, los voy a poner rápidamente para que ustedes los puedan ver. Este creo que lo encontré en Reddit y aquí pueden ver exactamente cómo se va cortando la luz como si fuera día y noche al mismo tiempo. En este ejemplo también. Este es diferente porque este se divide el cielo, pero no es por luz. Este me imagino que es por viento y van juntando las nubes hacia un lado. Este es muy extraño, pero yo creo que este no es por luz. Este también pertenece a ese tipo de divisiones de cielo, que es por viento. Entonces junta como si fueran olas de mar, junta las nubes de un costado y simula ser una línea. Pero estos son por la obstrucción de la luz, generan una sombra larga. Este me parece que es en Japón y algo está obstruyendo la luz, ya sea de este lado o del otro lado, de donde esté saliendo el sol o entrando. Esto fue en Canadá, también hay una obstrucción y se ve en el área donde pasa libre la luz, se ve de otro color y en la otro área, en el otro lado, pues parece como si fuera otro día diferente. Parece Photoshop. Este igual. Este se ve hasta con manchas de luz, se ve muy bueno. Parece los faros de un auto gigante iluminando el cielo. Y este aquí se ve, y me imagino que esta obstrucción es la del mismo cerro que lo está llevando hacia este punto. Y tenemos toda esta zona iluminada. Este también es parecido. Y aquí vemos más rayos solares entrando y me imagino que hay bloques de nubes obstruyendo el paso de la luz. Este debe ser similar. Este también es una obstrucción de luz. Y esto parece tener ambas, tanto la línea de las nubes que se van juntando, porque aquí no es una línea recta. Ustedes pueden ver cómo las nubes se separan. Y aparte hay un cambio de iluminación. Y este parece que solo son nubes iluminadas. De un lado es un azul y del otro lado queda el tono rojito del sol que le está pegando. Entonces, estos son otro tipo de nubes. Y este es el que les mencionaba, que es muy similar al que tenemos aquí, en este punto. Ok, vamos a quitar estos y vamos a ver ahora sí lo que nos interesa. Este video, bueno, ya vimos que sí son reales. A mi punto de vista, estos videos puede ser una obstrucción de las nubes o de algún otro objeto. No sabemos qué objeto puede estar obstruyendo la luz y generando esta sombra inmensa en el cielo.
Entonces es posible que esté ahí y que sea un fenómeno natural. Todavía no sabemos cuál sea la obstrucción que está generando esta sombra gigante. Y en el otro video es similar. Parece que la nube estaba dividida en dos, como si algo se hubiera llevado la nube o fuera un error en la Matrix. Pero tenemos información. Ahí hay una pequeña ave que más adelante la vamos a ver. Ese es muy importante. Es importante porque nos está diciendo que el video es real. Pero lo que voy a hacer aquí es bajar el brillo porque vamos a buscar la continuidad de la nube para ver si existe. Y esta nube en realidad existe. Existe del otro lado, ahí está. Pero por la falta de luz no se ve. Ustedes pueden ver aquí cómo se hacen ondulaciones continuas. Sí está nuestra marca, pero realmente tenemos la información de la nube del otro lado. Eso quiere decir que sí es una sombra. Vamos a regresar para que vean la diferencia. No se ve absolutamente nada ya que está, pero aquí está la nube. Entonces es tan delgada esta nube que cuando le da la sombra, se difumina y se integra completamente con el fondo. Pero cuando le da la luz, es blanca, se ilumina. Entonces esto es algo muy, muy interesante. Otra vez, vamos a ver. Ahí más o menos. Aquí está la continuidad de la sombra. Entonces estos sí son videos reales y sí hay algo obstruyendo. ¿Ok? Vamos a regresar al video anterior. Yo a mi punto de vista estos videos son completamente reales. Si están ahí, si existe todo eso. Y bueno, podría ser un fenómeno natural o podría haber un objeto muy grande, volador, bloqueando la luz del sol. Aquí lo interesante que me mencionaron es que había un objeto en este punto. No sé si lo alcanzan a ver. Acá arriba aparece un objeto mientras van girando la cámara. Ese objeto. Y no nada más aparece una vez, aparecen, ahí vamos de regreso, y ahí debería de ir apareciendo, y ahí está. Eso quiere decir que está en esa posición en el cielo. Está flotando y no está muy cerca de la cámara, está alto. Entonces regresan a ver. Y se termina nuestro video. Ok, vamos a ver qué es ese objeto. Este objeto aparece aquí, lo vamos a ver más a detalle. En primer cuadro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuadros del video. Y aquí, para tomarla de puntos de comparación, este es el blur que tiene el movimiento, más o menos. Entonces, esto no alcanzamos a definir bien qué es. Y el punto menos blureado es en este cuadro. ¿Ok? A partir de aquí, ya lo trabajé con inteligencia artificial para ver qué es lo que estábamos viendo. Y ese objeto es este que pueden ver aquí. Es algo muy extraño. Vamos a regresar al cuadro. Es el cuadro 850, me parece.
Y a mi punto de vista, esto es una especie de cubo con un volumen y está generando una especie de pequeña nube alrededor y se está difuminando la parte baja, hacia los costados. Entonces, quiero pensar que esto sí es un ovni de verdad, que estaba en el lugar. Y se dejó ver gracias a la sombra fortuita que se dio en este punto. Porque si no estuviera esta sombra, el cielo se vería de esta manera y el objeto pasaría desapercibido o inadvertido. Pero como está en el área de sombra, se ve completamente el objeto en ese punto. Y parece ser que es una especie de cubo con una nubecita arriba, o está generando su propia nube como camuflaje. Pero como estaba en el área de sombra, quedó completamente blanco y ya no se pudo cubrir. Pero nosotros sí lo pudimos ver aquí. No era la intención encontrar este objeto, pero ahí estaba. Entonces, eso es lo interesante de este video. Vamos a ir hacia adelante. Ahí lo vemos otra vez cuando va girando la cámara. Bueno, eso es lo interesante de este punto. Ahora del otro video me llamó algo la atención. En el otro video, voy a apagar este de fondo. Hay algo interesante en este video, si lo recuerdan, ¿no? Es también, van a nivel de calle, toman el video, aquí hay un corte en el video, ahí, y luego otra vez aparece. Esto es interesante porque yo iba viendo estaba buscando puntos para ver que era un video real, y aquí hay un glitch muy interesante. Si ustedes ven esta ave que aparece en este punto, aquí está apareciendo un ave, pero aparece al mismo tiempo en este punto. Y la cámara está rotando. Este es el primer cuadro donde aparece. Después se empieza a ver más, más intensa en este punto y ya llegamos acá, pero la cámara se está moviendo, o sea, no tendría nada que hacer aquí. Si fuera un efecto de retraso, hubiera aparecido aquí y hubiera dejado retraso aquí o fantasmas y seguir lineal, pero en este caso aparece primero adelante. Luego se apaga y regresa y luego aparece aquí 3 veces en este punto. Luego 2 veces y luego 3 veces. Luego regresa a un punto, se separa y se adelanta. La cámara sigue moviéndose continuamente, pero no vemos ningún glitch en ningún detalle de la cámara, solo en ese. Y aquí otra vez hay 4 puntos, 2 puntos, un punto, 4 puntos, un punto más grande con aleteo, otro punto con aleteo y desaparece. Entonces se mueve de una manera muy extraña. Tal vez sea un glitch porque es una captura de pantalla, pero nunca las había visto de esta manera. Y donde se ve más interesante es en la parte de abajo. Estas personas van caminando y de repente se dividen las personas en 4 personas. Van 2 personas caminando, ahí se ven, y en ese punto se divide esta persona en dos. Y luego este se empieza a dividir. Es como si fuera un pequeño error en la Matrix.
Lo interesante es que la cámara va moviéndose continua y el carro no le pasa nada. O sea, nada se está afectando, solo esas personas que se están dividiendo en dos y en cuatro. Aquí ya hay una, dos, tres, cuatro personas. Es algo muy extraño en este video. Tal vez sea la captura o la calidad o algo raro pasó con el video, con la luz. Y también este motociclista va desapareciendo su cabeza cuando avanza. Se va integrando con el pasto. De hecho, nunca se le ve la cabeza. Son detalles extraños que tiene este video. Ustedes pueden ver que aquí hay una persona de blanco y el que va manejando la motocicleta no tiene cabeza. Llega al área del pasto y de repente el cuerpo desaparece también. De los setos verdes, de los arbustos. Y ahí se ve como un Nintendo. Son cosas raras del video. Deben de ser artefactos del mismo video. Ah, y otra cuestión es aquí hay un punto negro que tal vez no se vea, pero es posible que sea el mismo objeto que le tomaron desde el otro ángulo, que es blanco, este punto. Y está ahí en el cielo flotando. Por aquí tengo una imagen, ahí está más contrastada. Vamos a intentar contrastar esta un poco. Vamos a bajarle el brillo y subir un poco el contraste para que se noten esos detalles. No sé si lo logran ver. Ahí está el objeto, casi invisible, pero existe ahí. Y es un objeto grande, de buenas dimensiones, y parece que estaba en el área de sombra. No sé, tal vez sea el cubo que estábamos buscando. Tiene una forma media especial y parece que está con una nube. Tal vez estoy imaginando cosas, pero está en el video. Al menos en la parte más nítida, nos hace ver una forma de cubo. Y bueno, eso es todo. Mi punto de vista, este es un ovni, fue fotografiado o videograbado de una manera fortuita porque se presentó una luz y una sombra en el cielo, tal vez de manera natural o tal vez de manera artificial, un objeto grande pudo haber bloqueado la luz. Y eso nos dio como resultado que pudiéramos ver y observar este objeto blanco que estaba volando. Y gracias a esto pudimos ver los detalles y pudimos ver los elementos que tenía. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias y adiós.